y vamos a ver la cohesión, otra de las propiedades de los textos muy importante que tenemos que considerar. Y por lo tanto, en primer lugar, debemos comprender su concepto. ¿Qué es la cohesión? Lo dice el nombre mismo. Es la propiedad que permite relacionar todos los elementos de un texto, ideas, palabras, frases, oraciones, párrafos. Por lo tanto, se trata de marcas externas que ayudan al lector a captar que cada una de esas frases del texto pertenece al mismo. Y tenemos que considerar varios tipos de cohesión. Los procedimientos referenciales, que por lo tanto se refieren a elementos que sustituyen a otros mediante procedimientos gramaticales de ixis, anáfora, catáfora y elipsis, o léxico-semánticos, la sustitución léxica, por ejemplo, y los procedimientos de conexión que se producen cuando dos ideas se relacionan a través de conectores, ya sea preposiciones, conjunciones o adverbios. Vamos a ver un poco los primeros, los procedimientos referenciales, y el primero que vamos a ver es la deixis. La deixis es un mecanismo por el que el texto se refiere a elementos de la situación extralingüística, es decir, fuera de la lengua. Tenemos por lo tanto los pronombres y los adverbios que permiten tanto al emisor como al receptor dotarlos de significado completo gracias a la situación física que los envuelve, como tenemos aquí escrito. Por lo tanto, son pronombres o adverbios que sitúan el tema del que se habla, personas, objetos, actos en el tiempo y en el espacio. Y a veces suelen ir acompañados de gestos porque los ejecutamos en las conversaciones orales. Veamos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, las oraciones mañana nos encontraremos en ese mismo lugar, ya veremos si será ella o él quien nos impida el acceso a esto, y esto es mío y no voy a permitir que sea tuyo. En estas tres oraciones hay elementos deícticos que se refieren a elementos fuera de la lengua o extralingüísticos, como el nos, ella, él, esto, mío, tuyo, serían, por ejemplo, elementos deícticos. Si avanzamos un poco más, otros procedimientos referenciales importantes son la anáfora, cuando hace referencia a algo ya nombrado, un término alude a otro que se menciona anteriormente; la catáfora, que anticipa lo que se va a decir, un término adelanta o avanza una expresión que será especificada después. Y tenemos que entender que estos dos mecanismos son elementos de referencia del interior del texto, no de fuera del texto como era la deixis. Ejemplos de estos dos procedimientos: llegaron varias mujeres, todas traían pañuelos en la cabeza. Aquí el todas de esta oración hace referencia a algo que ya se ha nombrado, a mujeres. En el siguiente ejemplo, a esto me refiero a que te has portado mal. Aquí tenemos que el pronombre esto se refiere a algo que se explicará después. Por lo tanto, el primer ejemplo sería la anáfora y el segundo correspondería a la catáfora. Otros procedimientos referenciales importantes serían la repetición por recurrencia, porque en un texto vamos a encontrar repeticiones y sirven para recordar contenidos ya conocidos o actualizar otros. Entonces, la recurrencia constante de contenidos o de ideas permite entenderlas mejor y progresarlas. Cuidado, porque no debemos repetir de forma obsesiva, porque eso daría lugar a desequilibrios textuales que no nos ayudarían tampoco y demostrarían bastante pobreza. Otros procedimientos referenciales vendrían a constituir la sinonimia, la metáfora, es decir, la sustitución por palabras que equivalgan lo mismo, que significan lo mismo, para no repetir un mismo término y por lo tanto hacer ese texto más elegante.
esto lo tendríamos que considerar también. Y finalmente, a veces suprimimos la información que se da por sobreentendida y por eso realizamos elipsis, ¿vale? Para evitar esa excesiva repetición, la monotonía. Entonces, como veis, aquí tenemos que hacer un uso equilibrado de estas tres cosas. Y finalmente, tenemos procedimientos de conexión que lo que hacen es ordenar un discurso, añadir ideas, aclarar conceptos, poner ejemplos, indicar oposición, causa, consecuencia, resumir y terminar un texto. Conectan ese texto como podemos conectar con las personas, pero a nivel textual. Por lo tanto, tenemos un montón de marcadores del discurso que marcan conexión y que lo ordenan a ese discurso, que lo introducen, que añaden ideas, que aclaran o explican, que ejemplifican, que introducen una opinión personal, que indican hipótesis, que indican oposición, consecuencia, causa, que indican un resumen o que concluyen. Todo esto lo tenemos bastante en mente y creo que los ejecutamos diariamente. Sueles tener un poco de conciencia y de utilizarlos en función de nuestras necesidades.